Vamos a continuar con los estudios. Vamos con la lección número 3. Vamos a dar inicio a la lección número 3, que trata de que una iglesia con su tradición, ¿verdad? Nunca hace nada nuevo, no puede crecer. Estamos hablando del tema de crecimiento. En este día, pues tenemos una iglesia con sus tradiciones, no puede crecer. Debemos averiguar, ¿verdad? Que si esta tradición hoy en día es adecuada para nuestra congregación, estudiar la historia y saberla bien. Debemos ver bien, amados hermanos, que la iglesia es algo que está en crecimiento. La iglesia es el hombre corporativo compuesto de los muchos miembros y tiene que ir en crecimiento, tanto en un crecimiento en el conocimiento de la palabra, pues estamos llamados a comer la palabra. Desde el principio fuimos puestos en el árbol de la vida, y era para comer. Y el día que de él comiéramos, ciertamente viviríamos. Ahora la palabra fue enviada para sanarnos, para liberarnos de todo. Entonces la iglesia debe de comer la palabra, debe de vivir en ejercicios espirituales, en oración, en alabanza, en comer la palabra. Y la iglesia es un organismo vivo, un organismo orgánico donde tenemos que ser unos con el Señor Jesucristo. La iglesia es el mismo Jesucristo aquí en la tierra, cuyo cuerpo somos nosotros los miembros y la cabeza es Él. Miremos un ejemplo aquí en el capítulo 12 de Juan. Dice, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania. O sea, Betania era un lugar, y Betania quiere decir casa de aflicción. Jesús llegó donde estaba Lázaro. Recordemos que Lázaro había sido resucitado en el capítulo 11 de Juan. Y el que estaba muerto, Lázaro había sido resucitado, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron ahí una cena en Betania. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces estaba Lázaro, estaba Jesús, estaba Marta. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo, un perfume puro de mucho precio, y enjuagó los pies de Jesús y lo secó con sus cabellos. Y la casa se llenó de olor del perfume. Y realmente esta yo le llamo la iglesia en miniatura, porque así debe ser una iglesia, como el Juan 12, como Betania. Betania es una casa de aflicción donde vamos los afligidos a tener vida. Entonces, podemos ver de que aquí hay las tres cosas que necesita una iglesia. Marta representa el servicio que hay en una iglesia. Hay un dicho que dice, el que no sirve para servir, no sirve para vivir. Luego vemos a María, que es el amor, que hasta el aroma, el olor fragante se iba hasta afuera. En la iglesia, cuando alguien llega, tiene que sentir el amor de los hermanos. Ese amor que todo lo puede, que todo lo cree, que todo lo soporta, que no se irrita. No debe haber envidia, no debe haber rencor, no debe haber nada de eso. Debe de haber amor. Y luego también había algo muy importante. ¿Qué hacía Lázaro ahí en la mesa? Antes no se sentaban a la mesa a comer, sino que se recostaban, así con el maestro, con Jesús. Entonces Lázaro pareciera que no estuviera haciendo nada, pero Lázaro estaba dando testimonio del poder de la resurrección. Luego vemos también en Jerusalén, a no muy poco tiempo de ahí, y ni distancia, estaba el gran templo de Jerusalén, donde había mucha adoración a Dios, porque los judíos creían mucho en Dios. Pero ya ve que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, no creyeron en Jesús, que era enviado de Dios y Dios estaba con él. Y entonces ahí había una fastuosidad, había algo hermoso en ese templo en Jerusalén. Ahí estaban los sacerdotes, había incienso, había de todo, holocaustos, había ofrendas, pero yo te quiero hacer una pregunta. ¿Dónde crees que estaba Dios? En esos tiempos el único lugar donde Dios estaba, ya que Jesús, dice en Juan 1:14, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces Él estaba ahí
en Betania, no estaba en Jerusalén. Entonces él estaba en aquel lugar humilde donde había amor, donde había servicio y era el poder de la resurrección que estaba ahí. Entonces cuando nosotros estamos en la iglesia, estamos en una iglesia que tiene el poder de la resurrección. Llegamos casualmente a resucitar, porque nosotros, dice Primera de Pedro 1:3, fuimos regenerados a través de la resurrección de Jesucristo. Y en Juan 12:24 dice que si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, no lleva fruto. Luego vemos nosotros que en la iglesia nunca debe de haber una actitud de exclusión, o sea, que solamente ustedes, no. Es una actitud de rechazo, no debe haber eso. Le interesa solo a los que están dentro y a los de afuera les rechazan. Debemos de tener interés por los demás. O sea, debe preocuparnos porque la iglesia, como mencionábamos en Efesios 3:10, dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en las regiones celestes. La iglesia es para dar a conocer al diablo mismo donde está en las regiones celestes, a los principados y potestades, toda la sabiduría de Dios. Si alguien tiene que derrotar a Satanás, es la iglesia. Entonces en la iglesia tiene que salir fuera de las cuatro paredes. No debe de haber una actitud de rechazo hacia nadie. La iglesia es la luz de este mundo. En Mateo 5:16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres y glorifiquen a Dios que está en los cielos. Y en Primera de Pedro 2:15 habla que dice, y esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagamos callar la ignorancia de los hombres insensatos. Esta es la voluntad de Dios. Luego en 2 Corintios 4:6 dice, porque Dios, ¿verdad?, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es la misma luz que tiene que resplandecer en los corazones nuestros para iluminar la faz de nuestro Señor Jesucristo, para iluminar la tierra. Entonces, ¿se acuerdan que allá en Génesis capítulo 1 del verso 2, la tierra estaba desordenada y vacía? Estaba llena de tinieblas, quiere decir que había juicio de Dios. Lo mismo, hoy en día hay juicios sobre la tierra, hay tinieblas, porque la gente, los pueblos se han apartado de Dios. El mundo es una civilización sin Dios, y entonces Dios ha mandado juicios sobre la tierra, entonces hay tinieblas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ser luz, porque en la tierra hay mucha ignorancia. Tienen el corazón entenebrecido por la ignorancia que hay en el corazón, dice Efesios 4:18. Entonces, la iglesia está llamada a las personas a ir, como si un incendio en una casa se estuviera quemando y hubiera la posibilidad de meterse y rescatar a alguien. La gente que está en el mundo cada día se está muriendo. La vida humana es una vida que tiene un fin, está dado para los hombres que mueran una sola vez y luego el juicio, dice en hebreo. Entonces, la gente está muriendo, pero en Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, la iglesia no puede estar escondida, ni puede estar excluyendo a nadie. La iglesia tiene que ver allí con el vecindario, la iglesia tiene que ver con la sociedad. Luego el aislamiento, la iglesia está apartada y no los puede guiar a ella. Hay templos, pero sin miembros. Hay templos grandes, pero eso dicen Hechos que yo no habito, dice el Señor, en templos hechos de manos humanas. Él quiere habitar en nosotros. 1 Corintios 3:16-17 dice que nosotros somos los que Él nos ha hecho templo de Dios y que tenemos que cuidarlo. Él viene, el propósito de Dios y que se refleja bien en el Evangelio de Juan es que nosotros seamos el templo. Luego, hay un pensamiento de que es imposible todo. De que si yo pienso que es imposible, será realmente imposible. En Juan 6:5-9, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido la gran multitud, fue cuando la multiplicación de los peces, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos?
Pero estos decían para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tenía 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tanta gente? Felipe fue negativo, miremos bien, pero Andrés fue positivo. Dejemos el pensamiento negativo. Estemos siempre ocupados, hacemos trabajo, pero con propósito, no sin propósito. No solo con él, mucho trabajo crece la iglesia, sino con muchas estrategias. Hay faltas de meta, debemos formar una meta. Sin metas tampoco hay crecimiento, debemos trazar un plan para el éxito. Yo creo que la Biblia nos revela mucho. Vamos a Juan 6, donde habla casualmente de la multiplicación de los panes. Aquí habla casualmente de la multiplicación de los panes. Dice, y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuantos querían. Todos los evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, hablan de la multiplicación como un milagro. En el verso 35 de Juan 6 le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús es el pan de vida. Y luego en Juan 6 también, del 53 en adelante, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Y la carne es la palabra de Dios. Entonces, es increíble ver que Mateo, Marcos y Lucas miran esto como un milagro. Y fue un milagro, notablemente, pero ya en Juan, que es un libro que nos habla de las señales, es la señal de la multiplicación de los panes y los peces. Vemos que en el capítulo 1, para hacer una más o menos una remembranza, hay 6 señales. Una, la señal de Juan 1:1, que es la señal del verbo. O sea, en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo vivo era Dios. Después, en Juan 1:14 dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Luego en el 29 dice que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Luego sigue que Él es la paloma, o sea, el Espíritu. Luego sigue de que Él es la piedra. Y al final, en el verso 51, dice que Él es la casa de Dios. Miremos bien que al principio habla del verbo, habla de la eternidad pasada, en el principio. Cuando en Génesis 1:1 dice, en el principio, era el principio cuando fue creado todo. Pero cuando en Juan 1:1 habla de la eternidad pasada. Entonces vemos aquí en el Evangelio de Juan un esquema de este Evangelio. Primero, en el capítulo 1 hay 6 señales. El 1:1, en el principio, la eternidad pasada, ¿ve? Aquí habla, pues sí, de la eternidad pasada, pero en el verso 51, ¿verdad? Habla de la eternidad futura, pero hay un puente del tiempo. Miremos a ver, vamos al capítulo 1 de Juan. Capítulo 1:1, en el principio era el verbo, en el principio, en la eternidad pasada, y el verbo era con Dios, y el verbo mismo era Dios. Pero luego en el 51 dice que, y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Entonces Jesucristo es la escalera que unió a los cielos con la tierra. Antes no había una unión entre los cielos y la tierra.
Entonces, aquí era en el principio, en la eternidad pasada, pero después tuvo que encarnarse en el verso 14. En el verso 29 dice el Cordero, él se convirtió en el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo para poder entrar en el tabernáculo, que es Dios. Y luego en el 32 dice que era el Espíritu del cielo, la paloma. El Espíritu vino sobre Jesús, lo ungió, y Jesús al resucitar, él fue ungido, él fue puesto por el Espíritu Santo en María y después recibió con el bautismo, en Juan el Bautista recibió el bautismo de poder y entonces lo capacitó para ir al desierto. Así somos nosotros también. Luego viene, entonces el Espíritu vivificante entra en nosotros. Y después viene en el 42, le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefa, que quiere decir piedra. Entonces somos una piedra viva, que dice en primera de Pedro 2:5, que ser edificados como piedra vivas para ofrecer sacrificios santos al Señor, santo, un sacrificio aceptable. Entonces vemos en el capítulo 1, la eternidad pasada, en el verso 1, perdón, del capítulo 1, después todo vemos el puente y todo el proceso que tuvo que pasar para llegar hasta la eternidad futura, que es la casa de Dios, que ahorita es la iglesia. La iglesia es la casa de Dios. La iglesia es una iglesia viva que está en crecimiento y que posteriormente lleva como meta la nueva Jerusalén. Entonces, luego miramos en el capítulo 2 de Juan algo muy interesante. Y dice así, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba ahí la madre de Jesús y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus hijos. Es cuando él transforma el agua en vino. El agua reposada quiere decir agua de muerte. El vino quiere decir vida. Entonces aquí en el capítulo 2 de Juan es un libro de señales. Está la señal a qué vino Jesús a esta tierra. A cambiar el agua en vida, a cambiar la muerte en vida. Eso vino. El hombre estaba muerto. Por cuanto todos pecaron, estaban destituidos de la gloria de Dios. Luego en el capítulo 2, verso 3 en adelante, Jesús purifica el templo. Estaba cerca la Pascua de los judíos y habló Jesús y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo los que vendían bueyes y nos saltamos un poquito al 18 y los judíos le respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestra ya que haces esto? Respondió Jesús y le dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y en 3 días tú lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Entonces, él hablaba de él, que iba a morir, como el grano de trigo iba a caer, pero iba a restaurar ese templo. Pero ese mismo él, que era el que tenía a Dios adentro, él es la iglesia ahora, es el cuerpo de Cristo más la cabeza. Ese templo, cuando él resucitara, íbamos a entrar todos en una resurrección, un parto enorme, un alumbramiento gigantesco, y ahí íbamos a ser todos hechos piedras vivas, y ahí va a agrandarse él como iglesia. Él es la iglesia. Vamos a proseguir con el siguiente video, ¿verdad? En la otra clase sobre, continuando sobre que la iglesia tiene que crecer y que no las tradiciones. Porque miramos aquí en el capítulo 2 que él provee al principio la vida, pero después nos muestra la meta. ¿Qué es? El principio es cambiar la muerte en vida. ¿Y cuál es la meta? Levantar el templo destruido. La meta de la vida es producir la morada de Dios en resurrección. Amén. Entonces vamos a seguir con la segunda parte de la tercera lección. De la tercera lección de que hablamos de que la iglesia puede crecer con las tradiciones, no puede crecer. Entonces vamos a pedirle a Dios que traiga muchas personas a los pies de Jesús al conocimiento y que Dios les bendiga en este momento. Hasta aquí llega esta primera lección de la lección número 3 de Igle Crecimiento. Dios les bendiga. Amén. O sea, Dan. Ya estamos 20 y pico minutos.